El punto es que reducir incertidumbre de enlace implica tomar decisiones sobre qué tipo de evidencia se considera suficiente, qué métodos de validación son aceptables y qué grado de error puede tolerarse dadas las consecuencias prácticas. Todas estas decisiones están atravesadas por valores epistémicos. Por ejemplo, aceptar como válida una clasificación algorítmica sobre orientación sexual basada en rasgos faciales exige un nivel de evidencia mucho más alto que el requerido en modelos de detección dermatológica, precisamente porque los errores en el primer caso pueden legitimar formas de vigilancia, estigmatización o violencia estructural. En otras palabras, el grado de conexión que exigimos entre el modelo y fenómeno depende no solo del dominio empírico, sino también de nuestras valoraciones sobre lo que está en juego si el modelo se equivoca. Así, los valores epistémicos no son un obstáculo para el conocimiento, sino una condición necesaria para establecer cuándo y cómo un modelo puede realmente considerarse comprensivo del fenómeno que modela. Ahora bien, una vez que se acepta un modelo puede ser útil para representar un fenómeno, el siguiente paso es la construcción de explicaciones. En esta etapa, como argumenta Sullivan, también intervienen valores sociales. El contenido, la forma y la profundidad de una explicación dependen del propósito que esa explicación busca cumplir, y ese propósito no siempre es epistémico. Por ejemplo, en el campo de informática se diseñan explicaciones para generar confianza, persuasión o satisfacción del usuario, sin importar si esas explicaciones son verdaderas o fieles al funcionamiento del modelo. En esos casos, la opacidad no es un obstáculo porque no busca entender el modelo, sino generar ciertos efectos en la conducta del usuario. Sin embargo, incluso cuando la finalidad es epistémica, por ejemplo, producir comprensión, los valores sociales siguen desempeñando un papel fundamental. Dependiendo del contexto práctico y de los intereses de los sujetos involucrados, varía el tipo de explicación requerida, qué detalles son relevantes y qué grado de opacidad se considera aceptable. Un ejemplo es la diferencia entre un modelo médico y un modelo judicial. En medicina, una explicación basada en correlaciones estadísticas puede ser suficiente. Por ejemplo, podemos decir que un paciente tiene mayor riesgo porque otros pacientes con el mismo perfil también lo tuvieron. En cambio, en justicia penal, ese mismo tipo de explicación resulta insuficiente, incluso injusta. No basta decir que alguien tiene un alto riesgo de reincidencia porque otros similares también la tuvieron. Lo que se exige aquí es una explicación que incorpore criterios normativos de equidad, individualización y responsabilidad moral. Finalmente, Sullivan sostiene que incluso la atribución de entendimiento, es decir, decidir si un agente realmente ha comprendido algo, está condicionada por los valores sociales y el contexto. Cuanto más altas sean las consecuencias de error en un dominio, mayor será el umbral que debe cumplirse para decir que alguien ha entendido. Esta idea cercana al pragmatismo implica que la comprensión no es una propiedad puramente cognitiva, sino una práctica socialmente situada. Comprender implica estar en condiciones de responder preguntas contrafactuales relevantes. Y cuáles preguntas son relevantes depende de los intereses, vulnerabilidades y fines de quienes interactúan con el modelo. En resumen, o en suma, el problema de la opacidad en los modelos de Machine Learning no puede abordarse únicamente mediante mejores técnicas o exigencias formales de transparencia. Requiere una reflexión crítica sobre el tipo de entendimiento que buscamos producir, sobre los valores que guían nuestras prácticas explicativas y sobre el rol que los modelos ocupan en contextos institucionales donde se toman decisiones que afectan la vida de las personas. Si los modelos han de generar han de generar conocimiento y no solo predicción, entonces su diseño, validación y explicación deben estar orientados no solo por la eficiencia, sino también por principios normativos explícitos. Como plantea Sullivan, comprender no es solo ver cómo funciona el modelo, sino establecer relaciones significativas entre el modelo, el fenómeno y los fines humanos que orientan nuestra búsqueda de explicación. Pues vamos a pasar nada más a unas conclusiones. El análisis del aprendizaje automático desde la perspectiva del bien conductivo y los valores no epistémicos permite desmontar la idea de que los modelos son herramientas puramente técnicas orientadas a la predicción eficiente. Por el contrario, lo que he querido mostrar es que cada decisión metodológica de la construcción, evaluación e implementación de un modelo está cargada de juicios de valor que inciden directamente en su legitimidad epistémica y social. Esto se vuelve especialmente relevante en contextos donde los errores algorítmicos pueden tener consecuencias graves para los derechos, la actividad o la integridad de las personas.
El problema de la opacidad, lejos de ser una falla técnica solucionable con mejores explicaciones, debe ser entendido como una expresión del carácter sociotécnico de los modelos. Tal como argumentan Self y Sullivan, los modelos no operan en el vacío, son partes de sistemas institucionales, jurídicos y epistémicos que determinan cómo se diseñan, para qué fines se usan y qué tipo de comprensión se espera de ellos. En este sentido, la pregunta no es simplemente cómo hacer que los modelos sean más transparentes, sino para quién deben ser comprensibles, con qué propósito y bajo qué criterios de factibilidad. De esta manera, mientras que Self insiste en que cualquier análisis normativo de los modelos debe tomar en cuenta los actores, los contextos institucionales, los fines prácticos y los intereses sociales que configuran su funcionamiento, Sullivan lleva esa preocupación al terreno epistémico. Las explicaciones generadas por los modelos deben ser evaluadas no solo por su forma técnica, sino también por su capacidad para cumplir con fines socialmente relevantes. Desde esta perspectiva, la explicación no es una propiedad universal del modelo, sino una práctica situada cuyos estándares de legitimidad dependen de quién la solicita, en qué condiciones y para qué propósito. Así, repensar la opacidad implica repensar también el papel normativo de la explicación dentro de los sistemas sociotécnicos más amplios donde los modelos operan. Para finalizar, creo que una filosofía crítica del aprendizaje automático debe abandonar la fantasía de la neutralidad técnica y asumir con rigor que toda modelización conlleva compromisos valorativos. Esto exige desarrollar marcos epistemológicos y éticos que permitan deliberar colectivamente sobre qué modelos queremos construir, qué riesgos estamos dispuestos a aceptar y qué formas de entendimiento consideramos valiosas. Me parece que solo así podremos dar los primeros o los siguientes pasos hacia un uso responsable, justo y verdaderamente comprensivo de la inteligencia artificial. Gracias. Voy a desconectar esta. Sí, a mí me hizo interesante como Mariana, sí, desde dónde está, me gusta como lo dijiste y desde dónde está
cosas que de hecho nos ponen tan en jaque y por primera vez. Y creo que tiene que ver con esta cuestión que hablas del sujeto, o sea, como una posibilidad de lanzar algo, pero justamente esta doble dimensión del sujeto como alguien creador pero también sujetado es como ese otro lado del sujeto que todo el tiempo se quiere como reprimir o obviar, ¿no? Y creo que este tipo de cuestiones como la inteligencia artificial, que era donde el sujeto de hecho se creía autónomo aunque no lo era, parece que pues evidencian eso de modos que otro tipo de estadísticas no lo hacen. Tengo una hipótesis, yo no trabajo datos actuales, pero desde la configuración del pasado me puedo dar cuenta, es que justamente la apertura de las tecnologías a estar mucho más cercanas al sujeto es lo que hace preguntarse. Porque pienso, o sea, la resistencia a ser censado en el siglo XIX está documentada, pero era una resistencia no consciente. O sea, se resistían a que te hicieran el registro. ¿Por qué? Porque no querías participar, porque no querías ser parte de la lleva o cobro de impuestos. Pero la manera en que se incorporan estas tecnologías es muy cercana. Está atravesando. O la invención del pasaporte, ¿no? Que es casi contemporánea de la invención de todas estas técnicas de datos, ¿no? Que han trabajado gente que se dedica a la teoría de los datos y del uso de la estadística, ¿no? Yo creo que un criterio importante actualmente por el cual se celebran este tipo de congresos es porque la inteligencia artificial es un criterio de desarrollo y es un criterio de competitividad global. Y hay una competencia geopolítica entre, digamos, grandes intereses capitalistas, tanto chinos como de todos lados, ¿no? De Estados Unidos, en donde hay como una disputa por el control de patentes y de producción de tecnología. Yo creo que hay una competencia en rumbo, y por eso me parece interesante cómo países como República Dominicana concentran, ¿no? También como la sede para que haya discusiones de las que sin duda se van a alimentar también, ¿no? Una serie de factores de desarrollo y de investigación de alto nivel, ¿no? Para, digamos, no solo la reflexión contemplativa de qué es la inteligencia artificial, sino sus posibles funciones, usos, aplicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso me parece muy interesante, ¿no? Como la mayor parte de las discusiones que hay aquí sobre inteligencia artificial vienen del marketing, vienen de la economía, vienen de aduanas, ¿no? Sí, y de puertos, ¿no? Como estos procesos de automatización y todo esto son un factor de desarrollo económico del país, y eso me parece no trivial, ¿no? Entonces, si esto se desarrollara en México, creo que sería otro tipo de aristas y de variables, ¿no? Pero me parece muy interesante eso, ¿no? No es que lo diga como en un sentido negativo, es lo que es, y yo creo que es importante porque tiene que ser competitivo, ¿no? Pero sí me parece como un factor a considerar, ¿no? No sé, otras cosas. Perdón, no, solamente quería dar una opinión, pero esto último me ha desplazado el interés inicial que tenía. Primero porque soy un amante de México y me gustaría entender mejor lo que nos señala respecto a cómo sería en México. Es decir, me explico. Estamos hablando de dominación, estamos hablando de lineamientos. Se muestra el caso dominicano, se muestra la esfera de marketing, pero me gustaría que usted, porque esa parte no la pude comprender del todo, sobre todo en el símil con México, quiero escuchar en ese sentido. Yo creo que México es un poco igual, como en el sentido del desarrollo del marketing, ¿no? Del desarrollo del sector de servicios, como el sector terciario es ahí donde la inteligencia artificial ha estado como muy importante, ¿no? Bueno, allí entonces similar aquí. Pero yo Sí. creo que hay otras Perdón. decisiones que México Sí. están interviniendo, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, Sí. con respecto a la incorporación de la normativa. Por ejemplo, yo ayer de es otra discusión, o sea, está también dentro de lo jurídico para la cuestión de la penalización, o sea, el efecto. Perdón, entonces aquí está un poco a la saga respecto a México en ese sentido. Como digamos que más hacia lo Aquí. Sí, yo lo vería, pero en México también está,
México entonces hay un mejor abordaje para enfrentar la problemática. No precisamente. Sobre todo porque en México hay un problema como en el sector de industrialización, ¿no? O sea, los países del norte sí están en un modelo muy... Digo, los estados del norte, ¿no? Monterrey, etcétera, donde se ve concentrado la industria, sí están dando un tiro como a cuestiones de cibernética, pero no diría que México es un país desarrollador. En todo caso, es un país usuario, ¿no? De inteligencias artificiales que se producen en otro lado. Creo que Dominicana en ese sentido ha sido como parecido hasta ahora, pero esa es la impresión que tengo por lo que he escuchado. Sí, en mi opinión, perdonen que haya monopolizado a última hora, pero fue que me gustó mucho lo planteado todo. Pues yo desde aquí sí veo a México como un país más avanzado. Claro, habría que entonces definir qué es avanzado, no a nivel económico, a nivel tecnológico, claro que sí. Un indicador de ello es, por ejemplo, la UNAM como universidad. Aquí se le tiene como un referente y no aquí. Entiendo que en el mundo entero la UNAM tiene, por ejemplo, un espacio específico. No es solo UNAM, porque también tendríamos que hablar del sistema educativo superior de México, que en todo caso también es, valga la redundancia, superior a la República Dominicana. Esa es mi opinión. Ahora, con relación a lo que usted me estaba diciendo, yo me detuve sobre todo por el caso de marketing. Y usted señaló que no es trivial, entonces por eso era que quería que profundizáramos en eso, porque usted señaló que no es trivial, ¿verdad? Sí. Es decir, como las discusiones más sustanciales que yo he escuchado han sido en esos casos. En México creo que las discusiones más sustanciales que yo he escuchado han sido más bien el desarrollo del modelo estadístico, en cuestiones de regulación, en cuestiones de producción. Por eso digo, entonces está en un paso más avanzado. Por lo mismo que ustedes me están diciendo. Seguramente es porque son modelos de desarrollo económico distintos. Ya entiendo. Ajá. Sí. Yo quería retomar un poquito tu pregunta, porque ahora nos interesa mucho esta conversación. Y creo que el mercado esto de la acción, o sea, lo que hacemos cuando estamos usando Instagram o Twitter es primero nos da la impresión, no sé si es verdad o no, de que tenemos de que nos permite organizarnos por medio de todo, mientras que resistirnos al descenso, a la nueva, necesariamente, tal vez no tanto, pero esa es la otra es la frecuencia, que los censos hoy en día son cada 10 años, antes eran cada más, claro que hay unos censos con relevancia política que en serio, pero todos los días los políticos, entonces la frecuencia de acciones como posible de lo que nuestros políticos son muchísimas. Bueno, es eso todo el tiempo, o sea, justamente es mucho más, tiene más opacidad, cómo estamos produciendo información poblacional todo el tiempo, pero si tienes razón, bueno, lo que yo creo es que el medio de recuperación de información es mucho más relevante. O sea, estamos dando información sobre dónde comemos, dónde dormimos, dónde vamos a estar. Sí. Yo quiero también retomar acerca de la discusión que en este caso propició su linda exposición y se habló de la pandemia. Lo que no podemos nosotros pensar que no va a ocurrir es que se nos va a dejar de intentar dominar. El comentario que hago viene porque aún en medio de la pandemia, esa lucha por el control, incluyendo los fármacos, fue protagonista. O sea, que si Pfizer, que si no Pfizer, que si Sinovac, que si no Sinovac, que si sirve, que si no sirve. Estuvo en el medio de la cuarentena, estuvo en el medio de la mascarilla. Entonces,
hace recordar a Henry Ford, cuando desarrolló la marca Ford. Yo soy mercadólogo y amante de la economía, de la ciencia, de la filosofía. No tengo el grado quizás así como ustedes, pero le doy esa formación, esa es mi formación. Él decía, pero tú puedes tener cualquier carro, de cualquier color, siempre que sea negro. Es decir, a Google, ¿quién le hace frente? Algo similar, que no van a nacer aquí en República Dominicana. Ojalá puedan nacer aquí. Aquí sé yo que no van a nacer. Y no es que sea pesimista, o si lo soy, tengo base para hacerlo, que es la trayectoria histórica de mi país. No un pesimismo, que me voy a poner a llorar por eso, sino un realismo. Porque el pesimismo va basado en ese contexto quizás no es algo negativo. O sea, yo sé que nuestro país no va en este momento a hacerle frente a los lineamientos que salen de Palo Alto, California. Pero saber eso es importante, ¿sí? Entonces quería hacer ese comentario. No sé si usted tiene alguna visión sobre esto que digo. Es decir, lo que no podemos pensar que no va a ocurrir es que nos van a intentar dominar, porque de eso se trata, desde antes de la colonia, en la colonia y posteriormente. ¿O ha habido algún momento en donde no se nos haya intentado dominar? No ha existido en la historia de la humanidad en este momento. Siempre se ha procurado la dominación. Y lo digo porque usted habló de la pandemia y me pareció interesante. Sí. Yo hablo un poco más de la pandemia en el sentido de los modelos que se implementaron. Eran modelos en los que se tenían que expresar no solamente, digamos, epistemológicamente su valor, sino que tienen que darse en contextos sociales y expresar otro tipo de riesgos para finalmente tomar una decisión para utilizar, ¿no? Era más en ese sentido. Era más en ese sentido. De la pandemia. ¿Sí? Ahora, la pandemia fue escenario, perdón. Hay momentos de decisión política urgente, sí, donde no tenemos todo el tiempo del mundo para poder ver si un modelo es lo más exacto y más deseable, y no obstante tenemos que decidir. Entonces ahí tenemos que sopesar los riesgos y esa evaluación de los riesgos involucra juicios de valor. Es un poco lo que... Sí. Ahora, sí coincide que fue escenario de lucha por hegemonía. ¿Usted lo coincide también en esto? Es decir, sobre todo Estados Unidos y China, en menor medida Inglaterra y la India. Rusia con el Sputnik también. Rusia con el Sputnik, no. Fue escenario, ¿no? Sí, igual un poco en el sentido que decía bueno, de toda esta lucha con la inteligencia artificial, también el uso de las vacunas, fue una lucha desde quién tenía la vacuna primero. Quizás fue trivial lo que me voy a preguntar, pero en México, ¿cuál prevaleció? ¿Pfizer? Todas. Realmente, digamos, hubo un cierto equilibrio. Sí, compraron de todo y eso. Se compró. O sea, no fue que prevaleció Estados Unidos frente al resto. No. Aún se compró. Se compró la China. China, Rusia,